Los expertos en la materia llegan hasta tus oídos. El tema del día, a primera hora. Qué gusto saludarte una vez más en este podcast que tenemos a primera hora. Tú sabes que es un espacio donde platicamos con especialistas en diferentes materias y tocamos tópicos que te pueden a ti interesar, aquellos temas que también nos impactan en la vida diaria. Y tú sabes que la salud es uno de ellos, y qué mejor que estar informados con el tema del día. Vamos a platicar lo que es la angiología, quizás un término que has escuchado, quizás no. Aquí lo importante es que tenemos la presencia de Luis Gerardo Morales Galina. Él es doctor, él es médico, él es especialista en el tema, y ya como certificado, él está certificado por el Consejo Mexicano de Angiología, de Cirugía Vascular y Endovascular. Él está laborando y prestando también sus servicios como médico especialista en diferentes instituciones. Tú conoces uno de ellos, el Hospital Médica Campestre, en el Hospital Medic Mac en Guanajuato Capital. Y bueno, ha tenido una experiencia muy amplia en diferentes centros, también de instituciones de salud, el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, el Hospital 1 de Octubre, y por supuesto tiene diferentes cursos y diferentes también especialidades. Él es máster en Inteligencia Artificial en Sanidad, tiene un curso de Inteligencia Artificial en Medicina, y por supuesto nos va a platicar, entre otras tantas también, atributos y cualidades que tiene el doctor Luis Gerardo Morales Galina, a quien nos saludamos esta mañana. ¿Cómo está? ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias Juan Gabo por la invitación, y pues bueno, gracias por el espacio. Gracias. Pues platicamos entonces de lo que es, pues es una enfermedad como tal, la angiología, o cómo podemos entender y comenzar a platicar del tema, doctor. Claro, la angiología es el estudio de los vasos sanguíneos. Entonces tenemos en general tres vasos sanguíneos en el cuerpo. Tenemos las arterias, tenemos las venas y tenemos los linfáticos. Uh-huh. Entonces la angiología se trata del estudio y del tratamiento de las enfermedades que padecen este tipo de sistemas. Las únicas áreas donde no nos metemos es en el corazón y en el cerebro, porque pues para ello hay otros especialistas, el cardiólogo específicamente lo del corazón y los neurólogos lo del cerebro, pero el resto de los vasos pues prácticamente nosotros somos los que lo estudiamos. Cuando nosotros, bueno, desde alguna etapa de la educación que tenemos, educación básica, secundaria o prepa, en las clases de biología, se supone que en las clases de anatomía era donde alcanzamos a aprender un poco de este sistema que ordena, integra todo. ¿Qué es el linfático? ¿Es correcto? Bueno, es una parte, ¿no? Así a grandes rasgos, una forma muy sencilla de explicar, las arterias es el sistema de riego del cuerpo, ¿no? Entonces es lo que va a llevar los nutrientes, el oxígeno hacia todos lados para que se pueda nutrir y sigamos, pues ahora sí que existiendo. Y usualmente cuando uno está enfermito y que lo quieren inyectar para que rápido responda cuando hay una crisis de salud, es a través de un medio como este, ¿no? De una vena, por ejemplo, como te decía, la arteria es lo que lleva el nutriente, la vena es lo que recoge la sangre que ya no tiene, digamos, el oxígeno, y los linfáticos también tienen una función de recoger, digamos, ciertas sustancias que no se pueden transportar por las venas. Entonces, en conjunto, los tres sistemas hacen el aparato circulatorio, que es nuestra propia planta de tratamiento, ¿sí? O sea, la sangre no va a salir para ninguna parte, sino la sangre se va a estar limpiando sola en los pulmones, en el hígado, en el vaso. Entonces, pero los que van a transportar esa sangre son las arterias, las venas y los linfáticos también. Muy interesante parafraseo o metáfora, ¿no? Decir, es como un sistema de riego. De ahí la importancia entonces para nuestro organismo tener pues este sistema más que limpio o más que atendido, ¿no? Claro, las enfermedades, por ejemplo, de las arterias provocan todo aquello que va a tapar la arteria, el sarro de la tubería va haciendo que se disminuya el diámetro de las arterias, y finalmente, como no llega la sangre adecuadamente al tejido que está llevándole la nutrición, pues el tejido se termina por morir, ¿no? El ejemplo más clásico, que le digo, no nos toca a nosotros, pero vemos algo muy parecido, es el corazón. El
corazón, pues cuando se muere el tejido porque no le llega sangre, ya llega el infarto, ¿no? El infarto famoso. Pero el infarto no nada más puede suceder en el corazón, sino también se puede infartar el cerebro por falta de circulación, y también se pueden enfermar las arterias de las piernas, ¿sí? Y eso es la que nosotros nos dedicamos también. Destapamos esas arterias para que llegue el flujo por acumulación de ciertas sustancias dentro del flujo sanguíneo. Esa es una parte de la angiología. La otra parte es el retorno venoso, lo que va a regresar la sangre que ya no tiene oxígeno, son las famosas venas, de ahí vienen las varices, ¿sí? Entonces son dos grupos de enfermedades que, si bien están interconectadas, pues cada uno tiene pues sus bemoles de cómo tratarlo y cómo entender la enfermedad. Oiga, doctor, y como se dice coloquialmente, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? O sea, ¿qué es lo que primero comienza a enfermar todo el sistema? En este caso, venas, arterias, etcétera. ¿Comienza desde donde la alimentación, la falta de ejercicio, o es como una combinación, como que es difícil detectar dónde puede haber un origen? Claro, definitivamente todos tenemos cierto grado de herencia. En el código genético nosotros tenemos la información para desarrollar ciertas enfermedades. Una propensión a algo. Exacto, ¿no? El genoma humano, pues ya actualmente ya lo podemos correr, ya podemos saber a qué somos propensos, pero no nada más eso, sino también tenemos que ver cómo tratamos nosotros a nuestro cuerpo. Y efectivamente, como bien decías, si yo no hago ejercicio, soy sedentario, como mal, muchas grasas, no muchos nutrientes, pues se van acumulando muchos desperdicios dentro de mi sistema, y pues una de las partes afectadas definitivamente son las arterias y las venas. Uh-huh. Y eso, yo sé que la angiología es como el tratado pues de estudiar y prevenir, pero en este caso, ¿dónde usted considera que en nuestro México, ya que habla de un aspecto de genoma, que estamos más propensos? ¿Hay mucha presencia en el mexicano o la mexicana en el tema, por ejemplo, del varices, o es un asunto que en todos los países puede llegar a... Bueno, sí, la enfermedad de las varices, de las venas como tal, que es cuando se dilatan las venas por sobrecarga, digamos, de sangre, es por falla de unas válvulas. Estas válvulas pueden fallar obviamente por genética. Aquí hay que revisar siempre el papá, la mamá, si también tiene varices. Si son los dos, el paciente puede tener hasta un 80% de probabilidades de tener. ¿Ya qué sucede? Entonces, si ustedes, el papá y mamá tienen, pues a los hijos hay que volverlos deportistas, comer bien, nada de obesidad. Mucho movimiento. Pero entonces, también cuidar, por ejemplo, diabetes e hipertensión, porque también son dos enfermedades que pueden afectar el territorio de las venas, no nada más de las venas, sino también de las arterias. Entonces sí, son estos factores que van a influir en el desarrollo de estas enfermedades, definitivamente. Está interesante la interconexión, insisto, como de una situación que puede comenzar porque no hay buena irrigación, uh-huh, hablando otra vez de ese parafraseo, y que nosotros entonces tenemos que estar cuidando el tema de la alimentación, que en el México, como somos, pero si no hay grasa no sabe bueno. Claro, azúcar, ¿no? Sí, definitivamente cuando el organismo se somete a alguna sustancia que no está acostumbrada o no está preparada para recibir en cantidades excesivas, por ejemplo los azúcares, ¿no? La diabetes mellitus pues es cuando el resultado de una mala transportación de los nutrientes dentro de la célula. Entonces, ¿qué pasa cuando yo no puedo transportar esos nutrientes? Se van a quedar afuera, ¿en dónde? Pues en los vasos sanguíneos, ¿no? Y entonces todo eso se va a acumular en el vaso sanguíneo y va a causar pues el que estos vasos se vayan cerrando y se vayan dañando. Son enfermedades finalmente inflamatorias. El cuerpo, el ser humano tiene un sistema inmunológico muy bueno que nos protege contra pues, todos los factores externos. Muchas veces pensamos en ese sistema cuando nos enfermamos por alguna bacteria, ¿no? La gripa, alguna enfermedad, pero también las enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión causan inflamación dentro del cuerpo. El problema es que esta inflamación es crónica, no nada más dura como la enfermedad unos 7 días, esta inflamación dura años, y esos son los que nos van a causar todas las complicaciones en el cuerpo, tanto como diabetes, hipertensión, pues bueno, y que ya conocemos muchas de ellas, ¿no? Y aquí la ventaja es que no, ¿cómo decirlo? No son de esas enfermedades silenciosas, como que te avisan rápidamente, ¿no? Al decir inflamación, casi siempre se asocia con algún tipo de sensación o dolor cuando dice, ay,
algo pasa. Algo Curiosamente sucede. No. Fíjate. Caramba. Curiosamente, porque si estamos hablando de que son enfermedades silenciosas, pues diabetes, hipertensión. Por ejemplo, diabetes. ¿No? Entonces, son enfermedades que van a causar una inflamación, pero crónica, despacio, digamos, no es como una inflamación aguda como de una infección. Pero el problema es que el cuerpo está con una batalla, una guerra constante. Tal vez no se hace muy evidente hasta que se complica. Hasta ese momento ya dejó de ser silencioso. Exacto, pero de que hay una inflamación, ¿no? El estrés simplemente causa que haya secreción, por ejemplo, de cortisol, la hormona que nos mantiene como activos. Y eso a la larga, si yo estoy secretando cortisol mucho tiempo, me va a causar un estado inflamatorio persistente. Entonces de ahí vienen muchas complicaciones. Ese estado inflamatorio tarde o temprano entonces genera o se traduce en una enfermedad, un padecimiento concreto. Exacto. Aquí el problema es que muchas veces se detecta pues ya cuando ya lo vemos, ya vemos más la puntita del iceberg, ¿no? Exacto. Pero abajo traemos toda una serie de cambios que ya nos provocaron ese problema. Por ejemplo, te pongo el ejemplo más clásico, el paciente diabético que tiene mala circulación, se le tapa una arteria, no se da cuenta, no le duele muchas veces porque tiene también alteradas las terminaciones nerviosas. Esa es una neuropatía diabética y de pronto se pone un dedo negro y dicen, bueno, es que apenas llevo 2 semanas con esto. No, llevas 20 años por una mala alimentación, sedentarismo, un mal control de la diabetes y eso provocó que finalmente se cerraran las arterias más pequeñitas. Oiga, doctor, y perdón si esta pregunta pueda parecer muy sosa, pero sí podemos saber que el sistema circulatorio es tan importante para que haya un cuerpo saludable. Cuando ya está el problema, cuando ya hay, en este caso, la situación de varices, pues ya es obvio, ¿no? Ya se puede... sí, ya se ven, ¿no? Se palpan. Ajá, sí. Como que siento que mis piernas, aparte de que se ve uno cansado, como cuando dicen es que estoy guardando, reteniendo líquidos, ¿no? O sea, todos esos padecimientos o síntomas, puede haber un ejercicio regresivo, es decir, ok, ya tienes esa problemática, ya supimos que era porque tenías una falla en el sistema circulatorio, no estabas irrigando, etcétera, etcétera. Ya no es tan fácil hacer una situación reversible. O sea, curarse como tal, no. Sí, sí, sabemos que el problema fue una situación de falta de irrigación, había algo que tú dices, ¿no? El sarro famoso. Bueno, pues le quito el sarro y ya vuelve otra vez a circular tranquilamente la sangre, pues ya me alivio. Perdón, por eso digo que parecía sosa. No, es porque está como en el imaginario colectivo. Que claro, es excelente pregunta porque la verdad es que no. O sea, la verdad es que cuando uno ya llega a tener esos padecimientos es porque la enfermedad ya es una enfermedad crónica. O sea, tenemos los dos espectros de la enfermedad. Tenemos la enfermedad venosa crónica, representada generalmente por las varices, y la enfermedad arterial periférica, que es la que tenemos la falla de la llegada a la sangre. Las dos enfermedades no se curan, se controlan y se pueden detener su progresión. O sea, una persona con un buen tratamiento puede detener que esas varices se vuelvan más grandes y evolucionen a una úlcera varicosa. Y por el lado de las arterias, yo puedo detener la enfermedad para que no me llegue a poner en peligro a que inclusive me amputen la pierna. Pero hacer la reversión que diga uno ya me curé, efectivamente no se puede. De aquí viene lo complicado porque el apego al tratamiento debe ser pues prácticamente para toda la vida. ¿Sí? Entonces yo tengo que lograr hacer que el paciente me entienda y explicarle muy bien cómo es su padecimiento y qué tiene que hacer el resto de su vida para que pueda, digamos, evitar que progrese. Pero para que haya un alivio como tal, como te decía, si fuera una infección le doy un antibiótico y se acabó, o una apendicitis, quito el apéndice y se acabó. Aquí desgraciadamente no. Ya cuando tenemos estos signos y síntomas es porque ya la enfermedad ya está avanzada, ya tenemos un grado de cronicidad. Pero sí hay muchos tratamientos que podemos ofrecer. No tampoco es desalentar a que no, pues ya no me hago nada, ¿no? Sí, pues ya. Sí se puede hacer todo y sobre todo un cambio de estilo de vida. Esa es la parte más importante de todo. Bueno, al menos esa esperanza que acabamos de escuchar es, bueno, se puede controlar, se puede contener y amplificarlo lo más que se pueda. La pregunta sería, ¿estas enfermedades que se generan en el sistema circulatorio respetan edades o solamente se presentan
a ciertos momentos o a ciertas edades? Hay de las dos variantes, ¿no? Es tan amplia la enfermedad de las arterias y las venas que tenemos, por ejemplo, enfermedades no son frecuentes, afortunadamente, que les pueden dar a niños. Hay malformaciones del sistema circulatorio que pueden representar desde el nacimiento, ¿no? Pero lo regular, lo más frecuente es que se padezcan, pues ya después de haber por lo menos unos 30, 40 años, ¿no? Que empiezan algunos síntomas ya por deterioro del sistema, pues por un mal cuidado, ¿no? Un mal uso, no tenemos educación o a veces alimentación, ejercicio, todo eso pues no lo tenemos muy pegado en nuestra rutina. Pero sí hay desde pequeños, hay algunas enfermedades, pero lo habitual es que sean ya enfermedades que ya se vayan presentando con la edad. Con la edad. Uh-huh. A veces yo me imagino que una vena es como, no sé, como una liga de esas que vas estirando y se regresa, vas estirando, pero llega un momento en que ya fue tanta la presión, la constante, que ya aunque quieras, ya no se regresa. Pareciera que sí. la vena decir, oye, y la vena dices, híjole, pues es que de tanto y tanto y tanto y tanto, pues ya no responde, ya perdimos ahí pues sí, oportunidad. yo tengo un ejemplo muy parecido al tuyo que es como un globo, ¿no? Es un globo el cual si yo estoy inflando y desinflando durante mucho tiempo va a perder esa como forma. Elasticidad también, ¿verdad? Y sí, de pronto pues va a dilatarse de tal manera que ya no es posible revertir ese cambio. Sí, entonces las venas, hablando específicamente de venas, es porque se satura de sangre la pierna, entonces tenemos mucha sangre en la pierna, lo contrario a la arteria, que es más bien una falta de sangre, ¿no? Entonces, aquí hablando de las venas, se empieza a saturar, se empieza a dilatar la vena, se empieza a inflar y se empiezan a formar estas venas varicosas. Uh-huh. Lo bueno es que pues tenemos un estudio muy bueno que es el ultrasonido Doppler duplex, tanto para arterias como venas, que lo podemos hacer en el consultorio, en la primera visita con el angiólogo, para que chequemos y digamos, aquí está el problema. Entonces, sobre ese problema, ahí podemos dar el tratamiento para que no evolucione. Uh-huh. Las varices no son un problema estético. Mucha gente dice, no, pues es nada más porque se me ven feas. No, si yo dejo evolucionar, me puede salir una úlcera varicosa o darme una trombosis venosa también, que esas pues, también son peligrosas. Las trombosis. Sí, ¿no? Entonces hay que tener esa conciencia de que si yo ya tengo arañitas, me duelen o pesan las piernas, pues hay que acudir con un angiólogo para determinar el grado y el origen de la enfermedad. Uh-huh. Y usualmente, ahorita que hablaste del tema de estética, y también puede ser una pregunta que pueda estar fuera del tema de la angiología como tal, pero sí de repente hay ciertos cuerpos donde se manifiestan mucho la vena, así que es muy visible. ¿Significa que trae alguna bronca de varis o nada más porque es, pues no sé, por la propia consistencia de la piel? No la sé. piel tiene muchos tonos y esos tonos van a permitir que se esconda, digámoslo así, la venita o no. No se pronuncia un poco más, eso, ¿verdad? Ya es genética, pero aquí como nosotros podemos dar cuenta si realmente la vena está enferma, es la conformación. Por ejemplo, si es una línea recta, generalmente es una vena normal, ¿no? Línea recta, ¿no? Uh-huh. Digamos, una vena, no está, digamos, tortuosa, pero si ya tengo cierta tortuosidad, así, o dilatación, que yo ya la sienta, la palpe, que se ve como si fueran, digamos, tirabuzón le llamamos nosotros, ¿no? Así como los tapacorchos, ¿no? Y puede ser dura o por lo menos si yo bajo la pierna que se inflame, esos ya son cambios morfológicos que nos están indicando que hay algún problema en alguna válvula de la región que hay que tratar. Si no, va a evolucionar, ¿no? Muchos actualmente pues se pueden ofrecer hasta tratamientos cosméticos y ni siquiera a veces por médicos, en los cuales pues nada más se inyecta la venita o se les da el láser, pero pues es como cortar las hojas de un árbol. ¿Qué va a pasar? Pues van a volver a salir otra vez. Hay que llegar al fondo del asunto para dar el tratamiento desde el fondo. Como diríamos en el rancho, ¿dónde está el taponeo? Hay que ver dónde está el taponeo real. ¿Y cuál es, hablando y concentrándonos tantito en el tema de las varices, cuál podría ser como la problemática más grave que se pueda llegar a dar si no se tratara un tema de varices? Yo creo que le tenemos mucho miedo y con justa razón a las trombosis, ¿sí? Las trombosis es cuando yo tengo pues una alteración en el flujo de la sangre y algún factor que hace que se coagule la sangre, pues se va a tapar esa vena. El problema es que, como decíamos, el sistema venoso es el que va a regresar la sangre de las piernas, por ejemplo, hacia el corazón. Entonces,
ese tapón, ese coágulo, se puede movilizar y nos puede ir a tapar las ramitas o las venitas de los pulmones. Uh-huh. Y eso nos puede dar una embolia pulmonar. ¿Qué sintomatología sería? Pues dolor intenso en el pecho y sensación como que uno se está ahogando porque no hay ese drenaje. Sí, no se va, generalmente no es una condición normal que se vaya hacia el cerebro, eso pasa en el otro territorio, que son las arterias. En las venas terminaría en el pulmón, pero eso puede causar que un paciente fallezca. ¿Sí? Entonces, si yo tengo esta alteración de flujo y aparte le agrego alguna otra condición, por ejemplo, pacientes que se van a cirugías muy largas, pacientes que inmovilizados con un yeso, viajes largos transatlánticos, ¿no? 18, 20 horas estar inmovilizados, ¿no? Del viajero, ¿no? Exacto, se da la trombosis y esa trombosis, bueno, si son venas chiquitas y muy aisladas, pues simplemente me va a doler, se va a poner roja, caliente y ahí va a parar el asunto. Pero un porcentaje, más o menos un 15%, sí se puede ir ese trombo al pulmón y ahí sí acabo yo pues en un hospital, en una terapia intensiva. Oye, doctor, ahorita me acordé, hablando de este tema del síndrome del viajero, cuando llega a suceder que estás en una posición mucho tiempo, disculpe los que los voy a exhibir, los que están en el baño y duran tanto tiempo, y cuando ya nos levantamos la pierna adormecida, ¿es por algún tipo de obstrucción? Fíjate que en ese caso específicamente que tú lo dices, es motivo de consulta diaria. Sí, okay. No es tanto por la arteria y la vena, porque para que una vena se tape simplemente por sentarse, está muy bien protegida. Muy bien. Pero la que sí se puede llegar a afectar la conducción es la nerviosa, el conducto del nervio es el que sí se pellizca. Que ese es el que sí realmente hace el efecto. Entonces dejamos de sentir porque no hay esa conducción nerviosa. Sí, es por eso. Y generalmente también el dolor, por ejemplo, del nervio ciático, es muy común que vayan con nosotros. Porque es que siento que pues me duele mucho la pierna, ¿no? Y ya cuando uno lo revisa, te digo, eso es la importancia de acudir con un angiólogo. Porque te podemos hacer el ultrasonido en el consultorio y saber si tienes trombosis o no en ese mismo momento. Uh-huh. Sí, muchas veces nos dicen, no, pues es que primero fui con tal doctor y el doctor me mandó con tal otro y tal otro me mandó con otro y luego me mandaron al ultrasonido y me cobraron el ultrasonido de las dos piernas y del adelante y de atrás. No, pues mejor vete con el angiólogo de primera instancia. Qué y nosotros te hacemos ahí mismo el ultrasonido en el consultorio. Se evita uno tantas vueltas. Nos da un poquito de tiempo nada más para que nos puedas platicar dentro de la angiología, ¿en qué momento la sangre se purifica? Porque dices que es un, ahora sí que va a todas las estaciones, uh-huh, como si recogiera, a ver, deme sus obras y vamos a ir a hacer limpieza y te la regreso ya empaquetadita, pero ya limpiecita. Claro, se va todo el flujo de sangre, llega por la vena la principal que va a regresar hacia el corazón, se llama vena cava. La vena cava acaba en la aurícula y el ventrículo derecho, del lado derecho del corazón, y estos a su vez lo expulsan hacia los pulmones. En los pulmones hay una red muy finita que va a hacer que se llenen de oxígeno nuevamente y se purifique, digámoslo así. Donde purificamos es en los pulmones. Obviamente antes de ese paso también hay otra parte de la sangre que va a pasar por el hígado. Sí, y también por los riñones también va hacia allá. Exacto. Pásame. Entonces, entre todos, nuestro gran laboratorio hace que se limpien algunas sustancias y otras, pero generalmente el oxígeno pues va a ser en el pulmón. Por eso también evitar el tabaquismo. ¿Sí? Eso es tanto para vena como para arteria. El tabaquismo es malo porque también nos va a hacer que no haya una buena oxigenación de la sangre y los tejidos finalmente sufran y se mueran y pues nos vengan otros problemas. El tabaquismo, aparte del problema de oxigenación, pues viene el cáncer, ¿no? Sí, esa es otra enfermedad pues terrible, ¿no? Cuando llega a no darse una buena limpieza o purificación de la sangre, ¿en qué enfermedad ahí se genera? Bueno, cuando no llega el pulmón, generalmente es el que está fallando cuando tenemos un problema de oxigenación de la sangre, fibrosis pulmonar, pacientes con bronquitis, asma. Entonces el cuerpo entra en un persistente hipoxia, digámoslo así, no hay suficiente oxigenación y eso hace que también los tejidos pues no rindan, inclusive pues sí, toda la capacidad que tiene de crecer las células van disminuyendo y son personas que pues no pueden aguantar caminar pues
pues nada, ¿no? Porque se agitan demasiado rápido. Y entonces ahí la importancia, si me voy a otro terrenito, porque sé que también tenemos un espacio en este podcast con ese tiempo limitado, de ahí la importancia de hacer actividades que nos puedan ayudar a nutrir la propia sangre, es decir, nosotros provocar que le ayudar a nuestro sistema a que haga sus labores. Por ejemplo, ¿cuál tú nos recomendarías? Ahorita se me ocurre esta famosa caminata en las mañanas o en un lugar que haya mucho arboliaje para nutrirnos, ¿no? El ejercicio, yo no me pondría exigente, ¿no? Porque a veces pues no tenemos muchos arbolitos en la ciudad. Bueno, en el caso de aquí, de la ciudad, obviamente sí. Lo mejor sí sería hacer caminata donde haya más oxígeno y hay que preservar la naturaleza y los árboles, pero la verdad es que el ejercicio se puede hacer inclusive hasta en casa. El ejercicio tiene un efecto fisiológico muy bueno en el cuerpo, no nada más en arterias, no nada más en venas, no nada más en corazón, sino en toda la circulación y todos los sistemas. Por ejemplo, hasta el control de la misma diabetes y de la hipertensión. Mucha gente dice, no voy a hacer ejercicio porque soy hipertenso. No, al contrario, si tú haces ejercicio, inclusive puedes dejar de requerir tantos medicamentos, igual y la diabetes. Entonces, y por ejemplo, aquí el bombeo de la sangre de regreso a través de las venas, quien bombea la sangre de regreso, yo no tengo un corazón en cada pie, pero tengo el músculo de la pantorrilla. Si yo tengo un músculo fuerte, la pantorrilla, con músculo, voy a bombear mejor la sangre, voy a evitar que se estanque ahí la sangre. Entonces, todos son los efectos fisiológicos del ejercicio, todos debemos de hacer al menos 30 minutos al día alguna actividad de ejercicio, pero como ejercicio, porque luego los pacientes me dicen, no, doctor, yo voy a mi trabajo y ahí camino mucho. Sí, pero se estás parando, en cada esquina te paras y eso ya no cumple con los requisitos de una actividad física. Sí. La actividad física tiene que ser constante, a un ritmo, pues digamos intenso, ¿no? o por lo menos que no se pare uno durante por lo menos 30 minutos. Y que amplifica un poquito la frecuencia cardíaca, ¿no? También. Exacto, sí, mucho. También, y obviamente que yo pueda aguantar, ¿no? Tampoco vamos a poner a que el paciente ya se vaya a sentir mal, pero si es actividad constante, yo siempre les digo a los pacientes, pónganse sus zapatos tenis, pónganse sus pants, todo lo que sea para deportivo, para que pueda hacer un ejercicio efectivo. Sí, no vale ir al mercado, ir a la casa de la comadre, yo camino mucho dentro de mi misma oficina. No, eso no es ejercicio. Eso es tener una vida activa saludable, qué bueno, síganlo teniendo, pero aparte hay que tener un caminador, ejercicio, bicicleta, natación. Y lo que acabas de decir, generar el músculo. Ahora entiendo por qué entre más avanzamos en la vida y menos actividad tenemos, más se va consumiendo músculo y menos oportunidad tiene, como diciendo la sangre, ahora ¿a quién se la reparto o por dónde la llevo, ¿no? Exacto, la famosa sarcopenia, nos vamos quedando sin músculo. ¿Por qué? Porque el organismo va quemando, digamos, primero si yo no tengo reservas de mucha de glucosa, pues se va acabando el músculo. Si yo no tengo un músculo fuerte ni tampoco ejercitado, pues me voy haciendo cada vez menos fuerte. Híjole, qué interesante. Lo que es, fíjate, el ejercicio y luego me está faltando el dormir bien, porque me imagino que en el sueño, en el descanso, también hay un proceso de limpieza y recuperación, ¿no? Y sistemas metabólicos que se activan durante el sueño y que son muy, muy importantes. Entonces igual, y hablando de la parte venosa, yo al dormir, al estar acostado, por la pura gravedad, hacemos que la sangre regrese hacia el cuerpo. Porque digamos, las varices son por el efecto también de la gravedad, por estar mucho tiempo parado y sentado. Sí. Por eso recomendamos nosotros el uso de las medias famosas, ¿no? Que no es un castigo de nosotros los doctores para los pacientes, pero es disminuir el diámetro de las venas para que aumente la velocidad de retorno venoso. Como cuando estamos regando el jardín con la manguera, ¿sí? Se aumenta la velocidad. Entonces, el apretar la vena nos provoca que la sangre no se mantenga, no se estanque en los pies. Y si yo me la paso 8 horas sentado durante mi trabajo, 12 horas labores de pie, son candidatos a usar este tipo de medias. Con razón, ahora que se acaba de activar la famosa ley Silla, que habla o se obliga a las empresas, a todos aquellos sectores donde el personal tiene mucho tiempo, muchas horas de pie, ya ves, supermercados, los cajeros, tiendas departamentales, es darles un espacio, claro, una silla justamente para el descanso, para y me imagino que tiene mucho que ver con lo que estás platicando. Exacto, es precisamente eso, somos víctimas de la gravedad. Si yo estoy mucho tiempo parado,
la sangre siempre se va a querer ir para abajo, ¿sí? Como Wow. todo. Entonces eso va a provocar que las valvulitas que la tienen, tenemos valvulitas que nos detienen la sangre, pues se van a romper esas válvulas por la sobrecarga. ¿Verdad? Y entonces empiezan a hincharse y es cuando tengo yo ya en la tarde llego, ya tengo marcado el calcetín, ya no me cabe el zapato, tengo las piernas muy cansadas, muy pesadas. Y eso, bueno, pues también son cosas que van a impedir una buena calidad de vida. Muy interesante lo que nos compartes, doctor, sobre todo por ese hacer conciencia, ese insight famoso de decir, híjole, ahora entiendo por qué un sistema tan importante como es el circulatorio requiere de mi parte esos cuidados, esa prevención, ese movimiento que ayude a mi cuerpo también a hacer lo propio y lo suyo, y no estar después ahí afectado en otros padecimientos que, bueno, como que, no sé, para ti, que nos estás escuchando, pero para mí me ha llegado así como que point a una etapa de la vida donde si queremos elongarla lo más que se pueda, pues al menos ya hay unos principios muy interesantes que hoy con el doctor Luis hemos platicado. ¿Algún último comentario que nos quiera compartir? Pues nada más eso, que conozcan lo que es la angiología. Estamos fundando recientemente el Colegio de Angiología del Estado de Guanajuato, en donde, bueno, tenemos muchos especialistas que estamos dispuestos a ayudarlos para que tengan un tratamiento especializado y que sea rápido, para que podamos resolver sus dudas sobre todo. Pues ojalá no sea la última vez que podamos tenerlo aquí en el podcast, por supuesto que porque tan solo tocamos unos temas muy breves, pero la angiología es muy vasta. Así es muy grande. Pues lo invitamos, ojalá nos pueda acompañar. Claro, sí, una siguiente ocasión. El doctor Luis Gerardo Morales Galina, él como médico especialista en todo el tema de la angiología, de la cirugía vascular y endovascular, y que realmente tus aportaciones, tanto para explicarnos en términos médicos como de cómo se impacta la vida diaria, a mí más que claro, yo espero que para ti también, y con esto agradecerte, por supuesto. ¿Dónde te encontramos aparte? Bueno, tenemos una página en Facebook, en redes de Angio Bajío, así los podemos encontrar, Angio Bajío. Ahí, bueno, nos pueden contactar también para tener información, y en lo personal, pues yo estoy en mis redes, estoy como médica vascular, y teléfono 477-750-8662. Perfecto, pues muchísimas gracias nuevamente. Gracias a ustedes, gracias. Gracias, y te invitamos a, por supuesto, seguir escuchándonos en todas las plataformas que tenemos para ti, como Spotify, iHeartRadio, Deezer, YouTube Music, etcétera, etcétera. Yo soy Juan Gabo González y te esperamos en otro espacio y otro momento en este podcast A Primera Hora.